¿Queréis saber más de este libro? Acompañadnos. Hola, somos Pilar, Paula y Carla y hemos escogido el álbum ilustrado Vivan las uñas de colores. Nuestra principal motivación para escogerlo fue el descubrimiento que van a llevar el alumnado al leer la historia que se cuenta en él. Con ello se invita al alumnado a trabajar los estereotipos sociales y a reflexionar sobre ellos, ya que trata una historia basada en hechos reales y un tema muy importante que se debe trabajar desde edades tempranas para conseguir erradicar estos estereotipos en la sociedad actual. Para empezar a analizar el cuento hablamos de sus dos autores, que son Alicia Costa y Luis Amavista. Este último estudió musicología e historia del arte, pero además es fotógrafo y artista plástico. Esto cobra especial importancia, sobre todo en este libro, porque la historia se cuenta a base de imágenes. Y la segunda, Alicia, estudió magisterio, pero se dio cuenta de que su vocación real era la literatura. Por eso está inmersa en muchos procesos literarios, como dinamizadora en bibliotecas, etc. Y entre sus obras destacamos Cata Supergata, por ejemplo. Otra persona muy importante en este cuento es el ilustrador Gustavo Ariel, apodado Gusto, conocido por sus ilustraciones narrativas para publicaciones infantiles y juveniles y por haber sido galardonado en premios como el Premio Nacional de Ilustración en 1990. Si prestamos atención a la portada nos encontramos con el título En grande y en relieve Vivan las uñas de colores, haciendo hincapié en la palabra colores, donde cada letra aparece de un color distinto, amarillo, rojo, naranja, azul oscuro. Si dirigimos nuestra vista hacia abajo nos encontramos con un dibujo de un niño que nos va a acompañar durante toda la historia, pues es el protagonista. Este niño aparece con las manos extendidas hacia arriba, con las uñas pintadas de colorines, lo que nos proporciona un pequeño avance de lo que va a ocurrir en la historia. En cuanto a la contraportada, nos encontramos con una pequeña imagen que vuelve a insistir en las uñas de colores y un pequeño resumen del interior del libro. En cuanto a la estructura narrativa, nos encontramos un libro en el que la imagen cobra un papel muy importante. Si nos fijamos en el espacio, la historia en sí se encuadra dentro de casa de Juan, que es el protagonista, y el colegio al que va todas las mañanas. Una vez nos adentramos en el cuento, vemos que empieza cuando Juan se está pintando las uñas en la cocina y a medida que va pasando la historia se deja de pintar las uñas porque el resto de compañeros en clase se ríen de él. Y la historia termina cuando los padres le regalan un pinta uñas de su color favorito y se pintan las uñas con el resto de sus compañeros. El único conflicto presente en este relato es el rechazo por parte del resto de compañeros y compañeras de clase hacia el protagonista por pintarse las uñas, afirmando que pintarse las uñas es de niñas y que, por lo tanto, Juan es una niña. En cuanto a temas, esta obra recoge varios, como por ejemplo la aceptación, la diversidad, la tolerancia, la libertad, los roles de género. Estos se explicarán con detalle más adelante. El ritmo narrativo de Vivan las uñas de colores es un ritmo pausado, pues permite detenerse a observar con tranquilidad las numerosas ilustraciones que en él aparecen. En cuanto a los personajes, podemos identificar como figura principal a Juan, que está presente durante toda la historia. Por otro lado, podemos destacar otros personajes como su amiga Margarita y sus padres, que acompañan a la figura principal en toda la historia, los niños que se burlan de él y la maestra, que es la que finaliza el cuento con sorpresa de cumpleaños. En cuanto a las voces narrativas, en este cuento existen varios. Por un lado está el narrador en tercera persona, el que nos cuenta toda la trama, y por otro lado existen varios diálogos durante toda la historia, como por ejemplo entre Juan y Margarita o cuando lo felicitan todos en el día de su cumpleaños. En cuanto al registro utilizado, es el adecuado para el alumnado de infantil, pues no utiliza un vocabulario muy complejo ni tiempos verbales complicados. Se trata de un cuento principalmente narrado, aunque también existen pequeños diálogos, así como también preguntas retóricas que hacen que el lector no pierda la atención. Hay también varias exclamaciones que consiguen el mismo efecto que las preguntas retóricas. En cuanto a la tipografía de letra, aparece en una letra más o menos grande, pero hay palabras que se amplían para enfocar o señalar una idea o concepto. En cuanto a los recursos literarios, encontramos epítetos épicos como cielo azul o comparaciones, como puede ser alegres como Juan.
Las ilustraciones van contando la historia mientras acompañan a los cortos fragmentos de texto. Los dibujos están realizados en tonos marrones que forman el contexto idóneo para resaltar el tan importante papel que tienen las uñas de colores en esta historia. No sería un álbum ilustrado si no tuviera imágenes y esas imágenes no contaran una historia, por lo que podemos concluir con que este libro tiene una combinación idónea de dibujo y texto que hacen que se convierta en una auténtica obra literaria. Con esta reflexión se dialogará sobre los estereotipos sociales y se le preguntará al alumnado por situaciones de este estilo que ellos mismos hayan podido ver o vivir. ¿Qué hicieron en ese momento y cómo reaccionarían si eso les ocurriera ahora con un mayor conocimiento de esta temática? Teniendo en cuenta las competencias lingüísticas y habiendo hablado con los niños y niñas sobre la trama del cuento, realizaremos las siguientes actividades. Hacer observar a un niño o una niña los dibujos de una página de un cuento, un libro, un catálogo, y que después señalará el dibujo correspondiente a la descripción que vaya dando el profesorado sobre el objeto. Después de haber escuchado un cuento, se pide al alumnado que identifique determinados acontecimientos del mismo. Por ejemplo, ¿qué le dijeron los compañeros a Juan? Otras actividades pueden ser inventar finales diferentes para el cuento narrado o que el profesorado vaya diciendo al alumnado frases relacionadas con el cuento y éstas tengan que decir si son verdaderas o falsas. Creemos que este libro es muy importante para trabajar en educación infantil porque en él hay presentes muchos valores que son importantes hoy en día. Desmiente la existencia de roles de género que encarcelan la libertad y la diversidad y por lo tanto nuestra valoración personal para este libro es muy positiva.